Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a nuestro segundo episodio de spoiler de Zendikar Rising. Hoy nos toca el vídeo de las cartas de color azul, así que sin más dilación vamos ya a por ello. Comenzamos con un Planeswalker, comenzamos con la nueva versión de Jace, que se llama Jace Mirror Mage. Es un Planeswalker que cuesta 3 manas, ojo porque los Planeswalker de 3 manas suelen ser los más peligrosos de analizar. Entra con 4 de lealtad y tiene estímulo 2, o sea que podemos pagar 2 manas extra cuando lo lanzamos, y si los pagamos lo que hace es que nos crea una ficha que es una copia de esta misma carta, solo que no es legendaria y que entra solo con lealtad 1, ¿vale? Y tiene dos habilidades de Planeswalker. La primera, por +1, adivina 2, y la segunda, por 0, roba una carta y enséñala. Y luego quita un número de contadores de lealtad igual al coste convertido de la carta revelada del Jace. Uf, vamos a... vamos a analizarla fríamente y con calma. Pensemos qué pasa si no pagamos el estímulo, si lo metemos solamente por 3 de lealtad. Aquí hay dos opciones. O tienes un motor de Scries, que pagar 3 por eso es horrible, o tienes la segunda opción, que es el robo de carta. La tienes que enseñar, y además, como el coste de la carta sea de 4 o más, Jace se nos muere directamente. Así que, para mí, si no lo estimulas es horrendo. Si no lo estimulas es horrible. Entonces, ¿qué pasa si lo estimulamos? Hay que pagar 5 ya. Bueno, tiene un poco más de gracia porque tienes ya la copia ahí y se pueden hacer jueguecitos con la copia y el Jace. Por ejemplo, con la copia hacemos el Scry 2 para así prepararnos un robo para hacer con el 0 del Jace principal y así asegurarnos de que no se nos muera. Es lo único, pero es que aún así has pagado 5 por hacer eso y para mí yo creo que no vale la pena. O sea, al final, por un lado, si tú no pagas estímulo, el Scry no hace casi nada, porque no aporta gran cosa, y si robas esa carta, imagínate que robas una coste 4 más, o sea, has pagado 3 por robar una carta y además enseñarla. Así que, como digo, es horrible. Mejora un poco con el estímulo, pero al final todo lo que te hace es robarte cartas. Y al final no vale absolutamente la pena, para mí por lo menos. No te da ninguna ventaja en mesa, digamos. Es complicado sacarle partido porque al final solo robas una carta con él. Encima la enseñas. Y además tiene una cosa muy mala que es que no tiene ningún medio de autodefensa, ningún medio para defenderse a sí mismo. Es fundamental que en todo buen Planeswalker tenga un medio para defenderse, algún removal por pequeño que sea. Este no tiene nada de eso. Así que para mí no es tan bueno. Tú lo comparas, por ejemplo, con el Teferi de M21 y Teferi es infinitamente mejor. Porque también te roba cartas y cuesta solamente una más. Y además tienes el removal en forma del face out. Además puedes tirar sus habilidades con destello. Así que por mucho que no se esté abusando tanto de él, me parece mucho mejor que este Jace. No sé. Para mí no es bueno. Para mí no es nada bueno y... A ver, el precio empezó muy alto y está yendo ya para abajo porque yo creo que la gente se da cuenta de que no tiene tampoco una gran calidad este Jace. Seguimos con la Seagate Stormcaller. Por 2 manás, un hechicero mana 2/1 que tiene estímulo 5. Cuando entra al campo de batalla, copias el siguiente instantáneo o conjuro que lances con coste convertido 2 o menos cuando lo lances. Si has pagado el estímulo, pues ese hechizo lo copias 2 veces y puedes elegir nuevos objetivos para las copias. A ver, esta carta cuando yo la vi la primera vez, lo primero que se me vino a la mente fue el Snapcaster Mage. ¿Qué ocurre? Que si tú la miras fríamente, esto es mucho peor y no tiene nada que ver. Para empezar, no tiene destello. Entonces, al no tener destello, una carta de este estilo no tiene tanta calidad. El estímulo es carísimo, o sea, vas a pagar en serio 5 más para hacer una segunda copia de un hechizo de coste 2 o menos. Para mí no vale en absoluto la pena. Yo creo que es una carta que aparenta ser bastante mejor de lo que es. Al final, los hechizos de coste 2 o menos, intentar los conjuros, cuestan eso por algo, no son tan buenos. Y al final ya pagas 2 para jugar esta, entonces metes una 2/1 para copiarlo. Entonces, no sé, para mí no. Para mí por lo menos no es tan buena. Únicamente puede ser buena si, por ejemplo, la bonceas, si, por ejemplo, la silas y la tornas de vuelta. Porque disparas la habilidad otra vez. Entonces ahí pues, puede tener un poco más de uso, pero aún así, pues, eso del coste 2 o menos la limita mucho y hace que no sea tan buena. La verdad es que viendo el mercado está altísima en precio. De hecho, es la mítica azul más cara de las que hay.
Y yo honestamente no entiendo muy bien por qué. Creo que el hype está un poquito pasado de rosca porque vale que te hace esa copia, pero es que solo copia coste dos o menos. Yo lo único que puedo ver es que, por ejemplo, esto en Vintage es muy bueno, porque en Vintage puedes copiar el Ancestral Recall y el Time Walk, que son ambos coste dos o menos. Entonces, digamos que por 3 o 4 manás robas 6 o tienes 2 turnos extra, ahí sí. O como mucho en formatos muy rápidos o muy amplios como Legacy o Modern incluso puede llegar a tener algo de utilidad. Pero yo por lo menos no le consigo ver la calidad. Para mí, que sea mítica es un poco excesivo. A ver, con todo esto no digo que no sea buena, ¿eh? La carta, por supuesto, digo que sí que es buena. Lo que ocurre es que no es tan locamente buena para valer una pasta y no es tan locamente buena para ser mítica para mí. Yo creo que deberá ser rara como mucho. Le ocurre un poco lo mismo que le ocurría a la Brazen Borrower del Drain. Que es muy buena, sí, es buenísima, pero mítica es un poco excesivo. Yo creo que aquí le ocurre un poco lo mismo. Seguimos con un conjuro azul que es carta de dos caras. Parece ser que hay un ciclo de 5 conjuros míticos, uno de cada color, y todos son cartas de dos caras. Que por el lado contrario tenemos la tierra, que entra girada, pero en las míticas se pueden pagar 3 vidas para que entren derechas. Recordad que se pueden jugar por ambos lados. Jugamos el conjuro o jugamos la tierra. La tierra, como digo, azul entra girada, pero puedes pagar 3 vidas para que entre derecha. El conjuro es un coste 7, de los cuales 3 son azules, que te dice roba un número de cartas igual al número de cartas en tu mano más 1. Y además no tienes tamaño máximo de mano durante el resto de la partida. A ver, es caro, es tremendamente caro, y pensad que el potencial de la carta depende mucho del número de cartas que tengas en mano. Tú, por ejemplo, tiras esto con 0 cartas en mano y has pagado 7 por robarte una. Así que es horrible. Evidentemente dependes del número de cartas en mano. Por ese motivo, esta carta no es tan útil en todas las circunstancias. Si bien la blanca, como dije ya en el vídeo anterior, era una carta que tranquilamente te reemplazaba una tierra básica, porque esa bomba de meter 2 tokens 4/4, aunque sea por 7, siempre te va a ser útil. Esto muy raramente te va a ser útil a no ser que tengas muchas cartas en mano. Entonces va a ser una carta que en esquemas de control sí que va a ser útil, sí que no va a importar nada reemplazar una isla por una carta como esta, o como mucho en Commander. En Commander una carta así sí que es útil, pero en Commander generalmente sueles tener más cartas en mano, el formato es más lento, así que, como digo, yo creo que la carta solo tiene potencial si tienes un montón de cartas en mano, así que solamente te valdría una baraja de control o como mucho para mí en Commander. La veo, por ejemplo, más floja que la blanca, que era el conjuro de coste 7. Pasamos ya a las cartas raras. Comenzamos con el Nimble Draftfinder. Por coste 2, un rojo humano 2/1. Esta criatura es imbloqueable si has metido bajo tu control en mesa otra criatura que sea o clérigo, o rogue, o guerrero, o wizard, los célebres tribales de la party, del grupo. Y también dice que si al inicio del combate en tu turno, si tienes un grupo completo, tus criaturas ganan lo siguiente. Siempre que esta criatura hace daño de combate a un jugador, roba una carta. Vale, lo último únicamente te es útil en la baraja específica que gira en torno a las 4 tribales. Y lo primero, pues, a ver, yo siempre he dicho que construir en torno a los 4 tribales es muy difícil, incluso en estándar. Así que lo último va a ser complicado, pero lo primero, en limitado no es tan complicado, porque en limitado la gran mayoría de criaturas de esta edición van a caer dentro de uno de los 4 tribales. Así que el limitado puede ser bueno, pero tendrás un 2/1 que será casi siempre imbloqueable, o muchas veces será imbloqueable. Salvo eso, o construyes específicamente en torno al concepto de la party, o no va a ser de gran utilidad esta criatura. Luego tenemos la Zibin Skydiver. Por 2 manás, una Merfolk Bribón 2/1 que tiene estímulo X, aunque X te dice que no puede ser 0. Vuela y dice que cuando entra al campo de batalla, si has pagado el estímulo, ganas el control de un artefacto objetivo con coste convertido X o menos. Y además, si además ese artefacto es un equipo, lo unes directamente a esta criatura. Pues esta sí que la veo una rara bastante interesante. Simplemente el hecho de estimular ya te gana el control de un artefacto, que vale que esto no te va a ser útil en todos los formatos, pero por ejemplo esto en Commander es muy bueno. En Commander se abusa mucho de los artefactos de generar maná. Entonces, por ejemplo, por solo 3 puedes robar un Sol Ring, que está súper bien. O en Vintage puedes robar un Mox prácticamente por no hacer nada.
o incluso aquí hay una combo muy interesante que puedes robar una Skull Clamp. Ese artefacto que da +1/-1 y que cuando la criatura equipada es destruida, te roba 2 cartas. Esta solo tiene uno de resistencia. Entonces, si la lanzáis estimulada y robáis una Skull Clamp, se muere automáticamente, os roba 2 cartas y seguís manteniendo el control de la Skull Clamp. Así que por eso, esta carta en Commander va a ser tremenda. Tremenda. Y en construido, pues bueno, únicamente, construido convencional, digamos, estándar para atrás, únicamente será útil, yo creo, de banquillo contra un mazo concreto que utilice equipos. De cara al limitado, como esta edición tiene muchos equipos, pues esta carta le sacaréis partido sí o sí. Así que si jugáis azul, jugadla porque prácticamente seguro le conseguiréis sacar partido a esa habilidad de estímulo. Seguimos con la Coralhelm Chronicler. Tenemos por 3 un hechicero Merfolk 2/2 que siempre que tiras un hechizo estimulado, robas una carta y luego descartas una carta. Y cuando entra al campo de batalla, mira las siguientes 5 cartas de la biblioteca y puedes revelar una carta que tenga una habilidad de estímulo y ponerla en tu mano. El resto van al fondo en orden aleatorio. Lógicamente, carta que gira en torno al concepto de los estímulos, entonces la llevarás en una baraja seguramente de ramp, seguramente Simic, que lleve muchas cosas de estímulo. Los hechizos de estímulo lo malo que tienen es que suelen ser caros, porque son siempre costes extras. Por ese motivo encajan muy bien en barajas de ramp. Por ejemplo, una Simic, esta carta encajaría súper bien. Pero solo hay, esta carta solo encaja en la baraja específica de que lleves cosas con estímulo. Y en limitado ya os adelanto que el arquetipo Simic, justamente el verde azul, va a girar en torno a los estímulos. Así que si jugáis Simic en el limitado y os sale esta, la deberéis jugar porque tendréis un montón seguramente de hechizos con estímulo con los que podéis sacarle mucho partido a esta criatura. Vamos ahora con una carta de 2 caras, la Glasspool Mimic. Recordad, todas las cartas de 2 caras de la edición que no son míticas tienen por detrás una tierra de un solo color que entra girada y se puede jugar alternativamente o bien la parte delantera o bien la parte trasera. La parte principal es una criatura a coste 3, 0/0, es una Shapeshifter Rogue, que puedes hacer que entre al campo de batalla como una copia de una criatura que controlas, excepto que sigue siendo una Shapeshifter Rogue, además del resto de tipos. Pues a ver, todos los copiadores por definición pueden despuntar. Si encuentran una baraja en la que funcionan, pueden ser interesantes. Siendo estrictos, esto de aquí es una mejora estricta de una carta que se llama la imagen reflejada, Mirror Image, de cuando yo empezaba, M19, que era idéntica a esta, era por coste 3, una 0/0 que entraba como una copia de otra criatura de controlas. Mismo coste y todo. Así que esta carta es mejor, porque tienes la alternativa de la tierra por el lado contrario, aunque entra girada, y además tienes que sigue siendo una Shapeshifter Rogue. Así que en un tribal de Rogues sigue pudiendo encajar. Por lo que puede que, por ejemplo, en la tribal de Rogues de Dekeo pueda ser una carta útil. Y como digo, por lo general, casi todos los copiadores de entrada tienen potencial. Luego pueden jugarse, pueden no jugarse, según el caso, pero de entrada todos tienen potencial, porque pueden copiar literalmente cualquier criatura que tengas en mesa. Entonces dependerá un poco de lo que tenga alrededor el hecho de que tenga mayor o menor potencial. En este caso, como es una carta barata, la alternativa de la tierra, pues para mí no es tan útil. Para mí la alternativa de la tierra es más útil cuanto más cara sea la carta principal. Porque digamos que pierdes menos por cambiar una tierra básica al construir el mazo por jugar esta. Seguimos con Charis de Regin Aisel. Por 4 manás, 2 de ellos azules, tenemos un Leviatán Cangrejo legendario 0/17. No sé a cuánto de qué viene ese número, pero uno 0/17, que dice que los hechizos oponentes que le hagan objetivo les cuestan 2 manás extra, y por 3 manás gana más X menos X el resto del turno, donde X es el número de islas que controlas. Pues aquí tenemos una carta simpática, un defensor excelente, por supuesto, por esas 17 puntos de resistencia. Y a ver, si quieres darle fuerza tienes que pagar cada turno, por eso es una carta más bien floja. Y además depende del número de isla, así que esto casi te deja sin opciones de jugarla en un mazo multicolor. Esto únicamente puede ir en mono blue, en mono azul. Y aún así, en cualquier baraja construida, ¿para qué quieres tú meter una carta coste 4 tan eminentemente defensiva? Yo honestamente no lo veo. Las cartas defensivas están bien, son un coste 1, 2, 3 para ir un poco metiendo presencia en mesa defensiva,
pero un coste 4 defensivo, aunque puedas, digamos, hincharlo por el coste 3, hay que pagarlo cada vez. A mí no me dice prácticamente nada esta carta. Muy simpática, es muy simpática, pero no me dice prácticamente nada. Seguimos con la Master of Winds. Por 4 manás, 2 de ellos azules. Una esfinge hechicero 1-4 que vuela. Que al entrar al campo de batalla te roba 2 cartas y luego te descarta una. Y además, siempre que tires un instantáneo, conjuro o una criatura tipo hechicero, puedes convertir la fuerza de resistencia de esta en 4-1 o en 1-4, a tu elección, hasta el final del turno. A ver, una 4-1 que vuela está bien en limitado. Cuando entra lo que hace está bien, te hace 2 robos y un descarte. Pero para poder hacer el cambio de fuerza resistencia tienes que tirar un instantáneo, conjuro o hechicero. Así que, no sé, en construido yo creo que vas a tener que hacer un mazo muy concreto que gire en torno a los instantáneos y conjuros, o hechiceros en este caso. Así que una Izzet, como mucho, creo que puede serte útil ahí, pero no es tan poderosa. Una 4-1 es muy poca resistencia y 1-4 es demasiado defensiva. Así que yo la veo más una carta de limitado que de construido. Limitado es muy buena, volar siempre es bueno en limitado, lo que hace el entrar está bien, y una 4-1 que vuela en limitado es muy buena. Así que yo la veo ahí y en construido como mucho, en una baraja concreta, que tire mucho de instantáneos conjuros, es decir, una Izzet, o una tribal concreta de hechiceros, lo cual lo veo incluso más complicado si cabe. Pasamos ahora a las cartas raras que no son criatura. Madeline Cacophony, por coste 2, un conjuro con estímulo 4. Cada oponente se dequea 8 cartas. Y si pagas el estímulo en vez de eso, cada oponente se dequea la mitad de su biblioteca, redondeando para arriba. Pues bueno, aquí tenemos un juguete muy bueno para las barajas de dequeo. Por ejemplo, había una carta muy básica en el Drain, que era una de estas con aventuras, una Merfolk, que por coste 1 su aventura era un conjuro que dequeaba 4. Por 1 azul dequeabas 4. Aquí por 2 azules dequeas 8, así que está muy, muy bien. El estímulo, pues bueno, es que tienes que pagar 6 ya. Y si pagas 6, bueno, es que a ver, es que dequeas un montón de cartas. Aunque le pilles con 40, por ejemplo, le dequeas 20 pagando 6, que es una brutalidad también. Así que, a ver, yo creo que esta carta encaja muy bien en el arquetipo de Keo, concretamente en el de los Ross, que ya predije en M21 que iba a surgir. Efectivamente ha surgido una Dimir de Keo, azul y negra, en torno al tribal del Rock. Pues esta carta encajaría muy, pero que muy bien ahí, en cualquier mazo de Keo. Y además tiene una cosa muy buena, que es que, como ya veréis, en limitado hay muchas cartas que tienen algún efecto cuando el contrario tiene 8 o más cartas en el cementerio. Esta ya directamente le pone ya 8 cartas en el cementerio. O cartas como, por ejemplo, la gárgola de Vendaleza del Drain, la gárgola de Vantres, que eran por coste 2 una 5-4 que vuela, pero solo podía pegar si el contrario tenía 7 o más cartas en el cementerio. Esta lo habilita completamente. Así que la carta es buena de por sí y habilita un montón de cartas que empiezan a funcionar cuando el control tiene muchas cartas en el cementerio. Así que la veo una carta muy, muy interesante. En limitado esto es muy bueno porque en limitado con 40 cartas en el mazo, de quedar 8 es muchísimo. O sea, en limitado yo me olvidaría del estímulo, la pagaría por el coste normal y de que haría directamente 8. Y por ejemplo en Commander, que son 100 cartas, ahí pagas el estímulo y de quedas 40 y pico cartas. Así que, ya en resumen, ya que estoy liando mucho, una carta potentísima para cualquier mazo de dequeo. Seguimos con Inscription of Insight, un conjuro coste 4 con estímulo también 4, solo que son 2 azules en ese caso. Elige una opción. Si has pagado el estímulo, eliges cualquier número de opciones. Opción 1. Retorna hasta 2 criaturas objetivo a las manos de los propietarios. Un doble, un summon, entonces. Segunda opción. Adivina 2 y luego roba 2 cartas. Tercera opción. Jugador objetivo se crea una ilusión azul XX, ficha, donde X es el número de cartas en su mano. La veo una rara muy floja. Muy floja en todos los sentidos. Fíjate, la primera opción, que es el doble Unsummon, pensad que el Unsummon es un instantáneo, coste 1 azul. Aquí estás pagando 4 a velocidad de conjuro para hacer lo mismo. Es horrible, absolutamente horrible. Scry 2, robo 2, eso es un doble optar. Optar también es por 1 azul instantáneo. Y luego la ficha, pues para hacerla gorda tienes que tener un montón de cartas en mano, así que depende de una combinación ahí. Y pagar 8, ya ven. ¿Quién va a pagar 8 por hacer, aunque sea, varias opciones? Horrible. Por ejemplo, tienes la Sublime Epiphany de M21, que es mucho mejor que esta. Cuesta 6 y es instantáneo, pero
deja elegir entre más opciones y mucho más efectiva. Así que esta carta es una versión horriblemente mala de esa carta de M21. Vamos, para mí una de las peores raras, casi te diré que de toda la edición. Seguimos con Confounding Conundrum, un encantamiento por coste 2, que al entrar a la mesa te roba una carta. Y además dice que siempre que una tierra entre a la mesa bajo el control de un oponente, si ese jugador había metido una tierra en mesa anteriormente, deben retornarse una tierra de control de vuelta a su mano. Pues mira, aquí sí que tenemos una carta rara realmente interesante y una carta rara muy molesta para todas las barajas de RAM, para todas las barajas de aceleración que se meten más de una tierra por turno. Esto, pues fíjate, es una especie de counter, digamos, contra las tierras extra. Esto, por ejemplo, anula parte de los triggers de Uro. Tiene un montón de triggers, pero uno de ellos es meter una tierra extra en mesa. Esto, por ejemplo, lo anula. Bueno, la metes, pero tiene que botarse una. Por ejemplo, los Explore se los carga. No, bueno, no se los carga, bueno, meten tierra, pero tienen que retornarse otra. Se cargan un poco entre comillas. Entonces, ahí tienes una carta muy buena para jugar contra cualquier baraja de RAM. Es muy barata, además te roba carta cuando entra. Así que la veo muy, muy interesante. Lo que sí veo mucho por los foros, y estoy en parte de acuerdo, es que se preguntan por qué esta carta no es blanca. Una cosa así, un efecto tipo impuesto, digamos, pues igual es más típico del blanco. Pero fíjate que no es tanto un impuesto, sino que está... Lo que manda es retornar de vuelta a una tierra, entonces eso, botar cosas sí que es más característico del azul. Entonces estoy de acuerdo un poco en parte, igual como mucho. Si estuviera muy rota, igual hacerla Azorius, de coste 2, pero azul y blanco, pues podría tener más sentido. Pero bueno, como digo, es un poco ya debatir por debatir. Esta carta la veo jugable en cualquier formato donde haya que luchar contra barajas de ramp. Y por ejemplo en Commander hay un mazo en el que encaja muy bien, que es el mazo de Lavinia, una criatura de Ravnica Allegiance que hace que el contrario no pueda jugar ningún hechizo cuyo coste sea mayor que el número de tierras que tiene en mesa. Así que esta carta va un poco en la misma filosofía. Así que la gente que juega en Commander el mazo de Lavinia, pues yo creo que esta carta le puede ser muy útil. Como digo, en resumen, carta súper interesante, muy barata para lo que hace, te da robo de carta y para mucho las barajas de ramp. Pasamos ya a las cartas infrecuentes. Comenzamos con el Merfolk Windrover. Por solo un azul, un Merfolk Rock 1-1 que vuela, que cuando hace daño de combate a un jugador, ese jugador se dequea una carta y sacrificándolo nos roba una carta, pero solo puede activarse la habilidad si un contrario tiene 8 o más cartas en su cementerio. Esto va muy a colación de la carta de antes, este conjuro que dequea 8, pues solo por jugar ese conjuro ya habilita la habilidad de este, ya puede sacrificarlo para robar una carta. Esta carta va muy bien en el mazo que dije antes de Dimir, de dequeo, en torno a la tribal de los Rogue. Entonces puede ser una gran carta de turno 1, ¿vale? Que ya tienes en M21 esa criatura negra de coste 1 que ya dequeaba de entrada o daba un trigger de dequeo para meter cualquier rock que no fuese ese. Pues esa dispararía ese trigger también. Así que en general la veo una carta súper interesante para esa baraja. Gran jugada turno 1, 1-1 vuela, complicado bloquear de entrada, puede ir metiendo dequeos poco a poco. Y si te lo van a destruir, pues puedes sacrificarlo y robarte una carta de encima. Así que la veo muy sólida para ese contexto. Luego tenemos a la derecha el Ruincraft, otra criatura de coste 1, un cangrejo 0-3 con Landfall. Siempre que metemos una tierra bajo nuestro control, cada oponente se dequea 3. Pues esa carta podría encajar también en esa baraja que acabo de decir, esa Dimir de dequeo, aunque no sea Rogue, aunque no encaje en el tribal. Meter esta de turno 1 también puede estar bien, porque cada turno va a ir dequeándole de 3 en 3. Así que no sé, yo la veo una carta interesante también para ese mazo concreto, aunque no encaje en el tribal. Es que yo creo que es demasiado bueno como para dejarlo pasar. Cierto es que ya tienes un montón de cartas de coste 1, tienes la de la izquierda, que encajará bien, la negra de M21, y esta también igual será un poco demasiadas, no sé. Igual hay que buscar un poquito el balance. Podría encajar ahí, no digo que vaya a jugarse seguro, pero podría encajar en ese mazo. Pasamos ahora al Windrider Wizard. Por 3 manás, un hechicero humano 2-2 que vuela, que siempre que tires un instantáneo, conjuro o hechicero, puedes robar una carta y si lo haces, descartas una carta. Bueno, esto en limitado es bueno, criatura que vuela, 2-2, está bien, coste 3. Y siempre que tires un instantáneo, conjuro o hechicero, te vas a hacer un robo y descarte. Así que esta carta en limitado se va a jugar sí o sí. En construido, pues únicamente
en la baraja concreta que gire en torno a instantáneos conjuros, o si surge algún mazo concreto en torno a los hechiceros, también. Pero yo esta carta la veo más como carta típica para un mazo Izzet, para un mazo azul y rojo que abuse del uso de instantáneos y conjuros. Te va dando robos extra, que hay un montón de cartas que se disparan, que tienen habilidades disparadas con el segundo robo de carta por turno, así que esa carta puede encajar muy bien en un mazo de ese estilo. Luego tenemos a la derecha el Surefooted Infiltrator. Por coste 4, un Rogue Merfolk 2-3, que dice, si giras otro Rogue enderezado que controlas, haces a este imbloqueable el resto del turno, y siempre que pega a un jugador, hace daño de combate de un jugador, robas una carta. Pues oye, puede ser otra carta que pueda encajar en ese tribal de los Rogues, no tanto porque este mismo deque, aunque sea una baraja de dequeo, sino que porque creo que puede combar muy bien con la carta de M21 que era el tutelaje de Teferi, ese encantamiento coste 3 que siempre que robabas tú una carta, el control se dequeaba 2, entonces tiene una gran sinergia con esta, una grandísima sinergia, puesto que tendrás rocks baratos como los de antes, tendrás esta o la de M21, así que no habrá ningún problema en activar esa habilidad, no costará prácticamente nada, imbloqueable, el contrario no puede hacer nada para pararlo, y siempre que pegue, encima vas a robarte carta. Y dispararás el tutelaje de Teferi. Así que es una carta que puede encajar muy bien en ese contexto. Veis que hay un montón de cartas en esta edición que encajan con esa baraja de dequeo. Ojo, porque puede surgir un mazo de dequeo muy potente en el estándar. Seguimos con la Merfolk Falconer. Por coste 5, un Merfolk Wizard 4-4 que vuela, que siempre que tienes un hechizo estimulado, haces un Scry 2. Vale. Esto en limitado es buenísimo, tienes por coste 5, un 4-4 que vuela, al margen de lo del Kicker, es muy bueno. En limitado, por coste 5, 4-4 vuela, es muy bueno. Además, hechicero puede encajar en la party, en algunas tribales, cartas que comen con los hechiceros. Y si estás jugando Simic, pues tiene muchas cartas que tienen gran estímulo, pues tienes un Scry 2 gratis al lanzarlo con esta mesa. Así que la veo una carta muy buena en limitado y en construido únicamente encajaría, es que es muy cara, en construido es bastante cara, en construido encajaría una baraja concreta que gire en torno a los estímulos. Si no, no creo que en construido vaya a haber juego, pero en limitado es buenísima. Y luego tenemos una carta de dos caras, la Omara Wizard, por lo contrario como siempre, una tierra que entra girada y da azul. Esta es una criatura coste 5, Merfolk Wizard 4 y 3, que siempre que tires un hechizo instantáneo de conjuro o de hechicero, esta gana volar hasta el final del turno. A ver, esta es más floja que la anterior, claramente, porque la tiene misma fuerza, 4 puntos, mismo coste, aunque sea uno azul menos, sigue siendo 5 manás. La otra tiene el vuelo continuo y esta, el vuelo, pues depende de haber tirado un hechizo correcto antes, así que por ello es más floja. Aunque es cierto que tienes la alternativa de la tierra. Por ese motivo esta carta la veo igual más carta de limitado. Ni siquiera creo que cuando tú construyes un mazo Izzet te valga la pena lo de reemplazarte una tierra básica por esta. No lo veo, ¿eh? En este caso concreto no lo veo. Esta carta la veo más flojilla. Pasamos ahora a las cartas infrecuentes que no son de criatura. Comenzamos por la Lul Mage's Domination, por X y 3 azules, conjuro. Cuesta 3 menos si hace objetivo a una criatura cuyo controlador tiene 8 o más cartas en su cementerio. De nuevo, comba muy bien con la carta donde salía Jace, esa carta rara que dequeaba 8 por coste 2. Gana el control de la criatura objetivo con coste convertido X. Simple pero efectiva. Y si consigues tirarla con el coste reducido, pues va a ser muy muy jugable. Es que de base, si no consigues aprovechar esto, es tremendamente caro, porque has pagado, por ejemplo, X igual a 1, has pagado 4 por ganar el control de una coste 1. Eso es horrible, eso es tremendamente horrible. Sin embargo, si tú estás lanzando esto con el contrario con 8 o más cartas en el cementerio, por ejemplo, no es que vas a ganar el control de una criatura cuyo coste sea lo que has pagado. Me explico, si por ejemplo quieres ganar el control de una coste 5, tendrás que pagar 2, porque sería X igual a 5, 5 menos 3, 2, más 3 azules, 5. O sea, te gana el control de una criatura cuyo coste sea lo que has pagado tú, aunque te mandan a pagar 3 azules. Así que puede ser una buena carta para el mazo concreto para el mismo mazo que llevo repitiendo todo el vídeo, el mazo Dimir de Rogues. Es que encaja muy bien, porque esto vas a tenerlo activo, esta estática te va a funcionar como nada, 8 más cartas, con la carta de antes, con la rara de conjuro que de que a 8. Y esto te va a ganar el control de lo que es de lo que quieras pagar.
te va a ganar el control casi de lo que quieras, siempre cuando puedas pagarlo. Así que la veo muy sólida en ese mazo concreto. Y luego tenemos a la derecha Skyclave Plunder. Por 5 un conjuro. Te mira las siguientes X cartas de tu biblioteca, donde X es 3 más el número de criaturas en tu grupo, en tu party. Pon 3 de esas cartas en tu mano y el resto en el fondo en orden aleatorio. Incluso obviando lo de la party, lo del grupo, imagínate que X es... imagínate que no tienes ninguna criatura en la party. Entonces, X sería 3. Has pagado 5 como conjuro para robarte 3. Si comparas, por ejemplo, con Divination, que es la referencia para robar, por coste 3 conjuro robas 2, pagas 2 más, robas 1 más, así que es justo, digamos. Y cuantas más criaturas tengas en tu grupo, pues más partido le sacas. Incluso aunque tengas solo una o dos, sacas partido, ¿vale? Que es conjuro, entonces no es tan bueno por eso. Si fuera instantáneo sería tremendo, entonces ahí ya pierde un poco, pero sí es una carta yo creo sólida. En limitado esto es buenísimo, Bien construido, lo que ocurre es que es un poco cara. Aunque lo que haga está bien, pagar 5 simplemente por robarte cartas no siempre te va a ser útil. Así que ahí en construido pongo un poco más de dudas, pero esto en limitado es buenísimo. Seguimos con el Rust of Drakes. Por solo 1 azul, encantamiento con estímulo 3. Si has pagado el estímulo, cuando entra te crea un Draco azul 2/2 que vuela, ficha, y dice que siempre que tires un hechizo estimulado, creas un Draco azul 2/2 que vuela. Vale, pues esta carta la veo una carta muy típica para un mazo de Commander. Para un mazo de Commander que gire mucho en torno a los hechizos estimulados, pues ahí la veo útil. En construido / limitado convencional, pues lógicamente solo te es útil en un mazo concreto en el que estés abusando mucho de los hechizos estimulados. Así que únicamente lo vería en una baraja Simic que tenga aceleración, que tenga rampeo. Y ya está. En limitado, si juegas Simic y tienes muchas cartas de estímulo, le sacarás partido y si no, pues esta carta no creo que valga de nada, porque es que todo lo que hace es sacar provecho de los hechizos estimulados. Así que si no tienes nada de estímulo, pues no tiene ningún sentido jugar esto. Luego tenemos Concerted Defense, perdón. Por 1 azul, instantáneo, contrarresta hechizo de una criatura, a no ser que su controlador pague 1, más un mana adicional por cada criatura que tengas en tu grupo. Vale que solo cuesta 1 azul, es un negate, que sí que al contrario puede sacarse pagando maná. Si solo un maná, pues no siempre le sacarás partido. Esto en limitado puede estar bien, pero en limitado los hechizos de una criatura no son tan importantes. Te puede ser útil. Es que un azul es muy poco, entonces es una carta que yo creo que me quiere llamar como una carta potente, pero no sé, no lo acabo de ver. No acabo de ver dónde puede serte útil. Al final, al contrario, simplemente pagará el coste extra y listo. Lo único bueno de estas cartas que contrarrestan, a no ser que paguen un coste extra, es que cuando el contrario se gira entero para lanzar el hechizo, pues esto lo contrarresta como nada. ¿Qué ocurre? Que esto no siempre así. O sea, quiero decir que esta carta no es útil en el 100% o en un amplio porcentaje de situaciones. Entonces, por eso, por ejemplo, el Quench, el aplacar, no es tan útil por eso. Esta carta es una variante del Quench. Es una fusión entre el Quench y el Negate que yo honestamente no la acabo de ver. Y así depende de la party para sacarle más potencial. Entonces yo no la acabo de ver. Pero no descarto que pueda ver uso. Yo creo que no estoy siendo capaz de verle el potencial. Podría ser que tenga más potencial del que yo ahora mismo lo estoy viendo. Vamos ahora con una carta de 2 caras más. Bejin Bill, por la contrario como siempre. Tierra que entra girada azul. Lado principal, por coste 2, instantáneo. Criaturas contrarias ganan -2/-0 hasta el final del turno. Típico shenanigan de combate, esto va a ser bueno en limitado. Como digo, las cartas baratas, para mí no tiene mucho sentido lo de tener la tierra por el otro lado, porque casi nunca, creo que casi nunca te van a ser útiles, así que no le veo mucho sentido. Igual por eso son infrecuentes. En general esto es un buen shenanigan de combate que en limitado va a ser muy útil. Luego tenemos otra carta de 2 caras. Juari Disruption, como siempre por el otro lado, tierra que entra girada que da azul. Lado principal, por 2 instantáneo, contrarresta hechizo objetivo, a no ser que su controlador pague un maná. O sea, es una versión peor del Quench. Y como dije antes, las cartas baratas no sacan tanto partido de la tierra por el otro lado. Así que esta carta la veo más bien flojilla y solo jugable en limitados. Es que un maná se pega como nada. Así que
a no ser el contrario se gira entero para jugarla, es que es peor que el Quench. En verdad, la alternativa, que es meter una tierra, no la veo tan útil. Así que esta carta no me gusta prácticamente nada por eso. Seguimos con la Saloon Division. Otra carta más de dos caras. Como siempre, por el lado contrario, tierra que entra girada queda azul. Lado principal, por 3 más instantáneo. Te mira las siguientes 6 cartas de la biblioteca. Puedes revelar un instantáneo conjuro entre ellos y ponerlo en tu mano. El resto van al fondo en orden aleatorio. Vale, esto únicamente lo veo útil en una baraja que se aproveche mucho de instantáneos conjuros. En una Izet, como mucho en una Izet puede serte útil. En limitado no es tan bueno puesto que no tiras tanto instantáneos conjuros. Y en construido como mucho en estándar. Y aún así en estándar tiene que surgir un mazo Izet. Y ahora que ya rota Gremios de Ravnica, que tiene muchas cosas en torno a instantáneos conjuros, pues esta no creo que vaya a verse mucho, ¿vale? Por 3 te mira mucho, te coge un instantáneo conjuro. Así que, como mucho en Commander, yo creo que esto va a haber juego. Y ya para terminar, vamos con el análisis rápido de las comunes, como digo siempre. No muestro todas porque la mayoría son solo útiles en limitado, así que solamente muestro las más importantes. En resumen, lo más importante que he encontrado, viendo todas las comunes, es que hay un montonazo de cartas azules que tienen estímulo. Así que si jugáis azul, intentad jugar Simic, intentad jugar verde junto con él si podéis, y cosas que os den mana extra, que os den rampeo, puesto que hay un montón de cartas con estímulo y un montón de cartas que se aprovechan del estímulo. De hecho, de las que pongo aquí, creo que todas tienen estímulo. Fijaos, estas 3 tienen estímulo todas. La primera es por 3, un hechicero humano 3-2 con estímulo 3. Si pagas el estímulo, retornas una criatura objetivo que no sea esta a la mano del propietario. Hace un summon al meter el estímulo. Es muy caro, por ese motivo solo la veo útil en limitado. Esto en construido, yo creo que jamás va a haber juego ni siquiera en estándar, ni tampoco en Commander, pero en limitado te puede ser útil. Pagas 6, haces un summon, ¿vale? Pagas mucho, pero tienes un removal, ¿vale? En el centro tenemos la Tazim Royal Mage, por 2 manás, hechicero Merfolk 2-1 con estímulo 4, incoloros, que al entrar a la mesa, si has pagado el estímulo, te recuperas un instantáneo conjuro de tu cementerio y te lo traes de vuelta a la mano. Esto muy útil, por ejemplo, con los hechizos estos míticos caros de coste 7. Ahí te es muy útil. Si juegas esta, vale la pena meter algún hechizo caro de instantáneo conjuro para poder recuperarte con esta. En limitado funciona bastante bien eso. Y luego tenemos a la derecha un removal. Como siempre digo, en limitado el removal es importantísimo. Este es por coste 1, por solo uno azul, un encantamiento, aura que encanta criatura y tiene estímulo 3. Si has pagado el estímulo, cuando entra a la mesa el encantamiento, gira la criatura encantada. Y el encantamiento dice lo siguiente: la criatura encantada no se endereza durante el paso de enderezar de su controlador. Esto es una variante de la Capture Sphere, carta que ya estaba en M21, solo que esta es mejor, puesto que si la carta que estás encantando ya está girada, solo tienes que pagar 1 para neutralizar, digamos, la criatura. O también puedes, si quieres, pagar el estímulo y hacer objetivo a una criatura que no esté girada. Ahora bien, el contrario sabe que en cuanto la gire ya no se le endereza, así que bueno, le das un poco de margen para que reaccione, así que ahí no es tan bueno. Pero bueno, en general es un muy buen removal, es como la Capture Sphere, pero mejor, puesto que si la carta ya está girada, la carta objetivo ya está girada, solo hay que pagar un maná azul. Ya terminamos con estas 3. A la izquierda, Into the Roil, por 2 manás, un instantáneo con estímulo 2. Retorna permanente que no sea tierra a la mano de su propietario. Y si pagas el estímulo, además te roba una carta. Esto es un reprint funcional del Blink of an Eye, una carta de Dominaria que recuerdo que se llegó a jugar incluso en construido, en estándar, así que esta carta en construido se verá juego seguro porque es muy versátil. Por coste 2 tienes un removal y si quieres o puedes pagar un par de manás extra, encima te robas una carta extra, así que está súper bien. Y por supuesto en limitado es buenísimo. En el centro, Field Research, por 3 manás conjuro y tiene estímulo 3. Te roba 2 cartas y si pagas el estímulo, en vez de eso robas 3. Así que es una mejora estricta del Divination. Divination, por 3 conjuro robas 2. Y si quieres o puedes, pues pagas 3 extra y te robas una carta extra. Así que es una mejora estricta del Divination. En limitado será buena y en construido un poco más complicado, lo veo. Y por último tenemos la Expedition Diviner, por coste 4, hechicero Merfolk 3-2 que vuela, que dice que siempre controles otro Wizard, esta criatura tiene lo siguiente: cuando esta criatura muera, roba una carta. Esto en limitado está muy bien porque vuela. Como digo siempre, volar es una habilidad muy buena en limitado, y por 4, una 3-2 que vuela está bien. Y si además tienes otro hechicero,
tienes la ventaja de que si esta se te muere, pues te roba una carta, así que le sacas un poco más de partido. Y con esto pongo punto final a este segundo episodio de spoilers de Zendikar Rising. Como siempre, espero que lo hayáis disfrutado y os emplazo para el siguiente vídeo donde hablaremos de las cartas de color negro. Así que por mi parte nada más, un saludo y hasta la próxima. Adiós.